En las últimas semanas, el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, ha hablado 2 veces de la disposición de Israel de atacar militarmente a Irán para evitar que avance en su programa nuclear. No descarto la posibilidad de que Israel tenga que tomar medidas en el futuro para prevenir un Irán nuclear, dijo Benny Gantz en una sesión informativa de embajadores y enviados extranjeros. Y como para aumentar el estado de ánimo alarmista, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Aviv Kochavi, afirmó que el progreso en el programa nuclear iraní ha llevado a las FDI a acelerar sus planes operativos para un ataque a Irán, y que un presupuesto de defensa, recientemente aprobado, está destinado a abordar esto. Se jactó de que se había reunido un equipo dedicado para impulsar la preparación de un ataque contra las instalaciones nucleares iraníes en caso de que el liderazgo político de Israel ordenara tal ataque. Por su parte, el primer ministro israelí, Naftali Bennett, ha dicho que su país está listo para actuar solo contra Irán si alguna vez siente la necesidad de hacerlo. Bennett hizo las declaraciones después de un ataque a un petrolero administrado por Israel frente a la costa de Omán, por el cual Tel Aviv y sus aliados culparon a Irán. Sin duda, Israel ha llevado a cabo en el pasado operaciones relativamente limitadas contra Irán, como redadas contra los aliados iraníes en Siria y sabotaje nuclear, y puede que continúe haciéndolo en el futuro. Pero, ¿hasta qué punto deberíamos creer que Tel Aviv está realmente listo y dispuesto a lanzar un ataque contra Irán debido a los avances en el programa nuclear iraní, sabiendo muy bien que es probable que esto empuje a los dos países y sus aliados a la guerra? Las limitaciones políticas y militares de los tomadores de decisiones israelíes sugieren que tal enfrentamiento militar es muy poco probable. Hablar de un ataque de las FDI inminente y sin disfraz en las profundidades del territorio iraní es pasar por alto una norma establecida desde hace mucho tiempo que ha regido durante décadas las relaciones entre Estados Unidos e Israel. Y esta es que Israel no puede simplemente ignorar los deseos y preocupaciones de su principal patrocinador, especialmente cuando la política exterior de Estados Unidos es fundamental. Esta norma fue expresada en términos claros por nada menos que el ex primer ministro y ministro de Defensa de Israel, Ehud Barak, en su autobiografía Mi país, mi vida. Aquí, Barak explicó el paradigma que ha moldeado, y probablemente seguirá moldeando, los contornos de la acción israelí contra Irán. Solo había 2 formas, explicó, de que Israel pudiera impedir que los iraníes obtuvieran un arma nuclear. Una forma era que los estadounidenses actuaran. La única otra opción era que Estados Unidos no impidiera que Israel lo hiciera. Pero según Barak, obstaculizar es precisamente lo que han hecho y es probable que sigan haciendo administraciones estadounidenses consecutivas. Incluso durante el intervencionismo militar de la presidencia de George W. Bush, Israel no tenía un cheque en blanco para hacer lo que quisiera. Como señala Barak en sus memorias, cuando Bush se enteró en 2008 de los esfuerzos israelíes para comprar municiones pesadas de Estados Unidos, se enfrentó a Barak y al entonces primer ministro Ehud Olmert. Quiero decirles a los dos ahora, como presidente, advirtió Bush, estamos totalmente en contra de cualquier acción de su parte para montar un ataque contra las plantas nucleares iraníes. Repito, aclaró además Bush, para evitar cualquier malentendido. Esperamos que no lo haga. Y tampoco lo haremos mientras yo sea presidente. Quería que fuera claro. Vale la pena mencionar que, según Barak, Bush emitió esta advertencia a pesar de saber que Israel ni siquiera poseía la capacidad militar para atacar a Irán en ese momento. Estas realidades políticas hacen que sea poco probable que Israel lleve a cabo un ataque abierto contra Irán. Sin embargo, son igualmente importantes las limitaciones militares a las que se enfrenta Israel. Sin duda, incluso sin sus ojivas nucleares listas para lanzar, Israel es más que capaz de asestar golpes rápidos y devastadores a las fuerzas armadas de Irán, tanto en los cielos como en los mares.
Su flota de aviones de combate y bombarderos estadounidenses por sí sola, puede provocar grandes daños a las defensas aéreas de Irán, así como su fuerza aérea. Incluso los sistemas de misiles y drones cada vez más poderosos, precisos y de largo alcance de Irán no alteran radicalmente el equilibrio de poder en los cielos. En resumen, en términos de equipo militar, la superioridad de las FDI sobre las Fuerzas Armadas de Irán es indiscutible. Pero esta superioridad será mucho menos importante en el caso de una guerra total que atraiga a las fuerzas terrestres de las FDI al campo de batalla. ¿Por qué? Desde la vergonzosa derrota de las FDI durante la guerra de 2006 con Hezbolá, los altos mandos militares de Israel se han dado cuenta de que las fuerzas terrestres del país están mal preparadas para una guerra a gran escala con una fuerza de combate, incluso moderadamente capaz de dar un puñetazo. Como lo demuestra la propia investigación mordaz de Israel sobre la guerra de 2006, así como los informes del Instituto de Washington para la Política del Cercano Oriente y el Ejército de los Estados Unidos. La guerra de 33 días con Hezbolá demostró que las fuerzas terrestres de las FDI habían estado lamentablemente mal preparadas para luchar una verdadera guerra con un enemigo formidable. Desde entonces, ha habido algunos indicios de medidas correctivas adoptadas por las FDI para abordar sus deficiencias. Aún así, hay pocas razones para creer que sus fuerzas terrestres han experimentado una mejora drástica desde la guerra de 2006. Como era de esperar, cuando Gadi Eisenkot comenzó su mandato como jefe de Estado Mayor de las FDI, unos meses después de Protective Age, la guerra de Gaza de 2014, según los informes, encontró a las fuerzas terrestres en bastante mal estado y un ejército que había engordado en todos los lugares equivocados en la década posterior a la Segunda Guerra del Líbano. El panorama parecía más o menos el mismo a fines de 2018, cuando el defensor del pueblo saliente, el mayor general Yitzhak Brik, del Ministerio de Defensa israelí, advirtió a los legisladores en una reunión contenciosa que las fuerzas terrestres de Israel no estaban preparadas para una guerra futura. Conscientes de la enorme grieta en la armadura de las FDI, es poco probable que los escalones militares y políticos más altos de Israel ordenen una operación militar abierta dentro del territorio iraní, sabiendo muy bien que tal asalto probablemente encerrará a Israel e Irán, en una espiral irreversible de escalada, que promete enfrentar a las tropas terrestres de las FDI, mal preparadas, contra las fuerzas iraníes y sus aliados regionales, como Hezbolá. Pero si la luz roja de Washington y el propio cálculo militar de Tel Aviv hacen improbable una flagrante violación de la soberanía iraní por parte de las FDI, entonces, ¿por qué los líderes de Israel constantemente emanan amenazas de ataque contra Irán? Estas amenazas están diseñadas en parte para el consumo interno. En un contexto social altamente militarizado que en las últimas décadas se ha desplazado constantemente hacia la extrema derecha, hablar de bombardear Irán puede ser un esfuerzo por no parecer débil ante los rivales políticos.